quiero hablarte en esta última sesión de la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. Y tienen ahí los apuntes, es la última parte de sus apuntes. Los que están en internet, ahí pueden descargar los apuntes. Todas las plenarias del día de hoy van a estar subidas. Ya están en YouTube de forma gratuita con los apuntes. Así que, ¿cuántos creen que estos mensajes tienen que ser multiplicados? Así que compartilo en tus redes, llenemos las redes del mensaje Maranata, llenemos las redes del diseño final, del cuadro final, para que la iglesia pueda ser inspirada. Yo creo que estos mensajes para muchos lo entienden, son una confirmación, para otros son una invitación. Algunos dicen, no entiendo todo, pero me siento atraído, y creo que Dios está invitando a todo el cuerpo de Cristo a esta conversación. Por eso, convertite en uno de esos amigos del novio que lleva la invitación, ¿sí? Y deja que Él lo haga. Miren, lo que yo he aprendido, que solo Dios puede abrir los ojos nuestros, ¿sí? No somos nosotros. Es solo Dios por su gracia. No tenemos que hacer nuestra parte, ser fieles con lo que Él nos llamó a hacer. Y Él es el que revela los tesoros. Y Él es el que abre los ojos de las personas. A veces uno habla y hay gente que no entiende. Y yo termino diciendo, bueno, Señor, es tu trato con esa persona. Yo hago mi parte, pero también es verdad que estas peleas se ganan en adoración. Noches como estas. Recordá, como hablamos ayer, que apresuramos la venida del Señor, predicando el Evangelio a otros, adorando al Señor, pero también, como dice Efesios 3:10, dando a conocer a los principados las multiformes riquezas de la gracia de Dios, de la sabiduría de Dios a través de la iglesia. Dice, yo elijo a la iglesia para que le anuncie a los principados que están sobre ahora Buenos Aires, sobre tu ciudad, sobre las naciones, los planes de Dios. Vos y yo anunciamos, cuando estamos diciendo esto, ¿sí? Cuando estamos diciendo, no pararemos de cantar hasta que el reino de justicia llene la tierra y toda la tierra sea llena de la gloria del Señor y el justo gobierne. No solamente estamos predicando un mensaje, ¿sí? Cuando uno lee los salmos eran canciones, pero que era teología. No solamente estamos cantando teología, no solamente estamos predicando un mensaje, que el que lo oye dice, ¿qué es eso de que el justo gobierne? Que la Biblia dice esto, y es un mensaje, es una invitación, pero también es algo que agrada a Dios porque estamos acordando con su voluntad, pero también es algo que bombardea el reino de las tinieblas. Entonces yo oro para que Dios abra tus ojos y entiendas el poder de la alabanza, de la adoración que trasciende. No estamos cantando por cantar. Como les decía anoche, con mucha simpatía, no se trata de si a vos te gusta o no la canción. O sea, discúlpame, pero este culto no es para vos. Te lo digo con todo mi amor, no sos tan importante, sos importante, no tan importante. Pero estamos cantando a uno que es digno y estamos bombardeando el reino de las tinieblas y estamos cantando la palabra para que muchos tengan hambre. Entonces, es tremendo lo que está pasando y en esos ambientes Dios abre los ojos. ¿Cuántos, no lo digan por quedar bien, pero cuántos pueden testificar que esta semana Dios abrió tus ojos? ¿Sí? Bueno, como un 80% del auditorio y un 20% que le vamos a hacer liberación, o que están cansaditos para levantar la mano, yo sé. O que quizás no pasó, pero todavía falta un rato de este congreso. Entonces ayer empezamos con un versículo, lo tienen ahí, Filipenses 1:6. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, y esto, ¿se acuerdan que esta semana les enseñamos cómo interpretar las profecías? Cada profecía tiene una aplicación contextual, ¿sí? O sea, esta palabra se le está hablando a la iglesia de los filipenses. Pablo le estaba hablando, lleno del Espíritu Santo, a gente en un contexto, pero a la vez tiene una aplicación global, podríamos decir atemporal. Nosotros podemos agarrar eso y decir, el que comenzó la buena obra en esta semana la va a perfeccionar. ¿Cuántos creen que lo que Dios comenzó va a crecer? Yo ayer te decía, todo lo que nace en Dios crece. Entonces, segunda forma de aplicar las profecías es, la palabra está viva. Entonces yo puedo agarrar un versículo y aplicarlo a mi vida. Pero también, como la Biblia es la profecía más segura, y dice 2 Pedro 1:17 o 19, que tenemos la profecía más segura, dice, es como una antorcha en medio de la noche que va a alumbrar hasta que el día sea perfecto. ¿Qué significa eso? Que la Biblia es una profecía
que va a alumbrar hasta que llegue el día. Entonces, cuanto más llegue el día, más oscuro se va a poner el mundo y esta profecía más luz va a emitir. O sea, más va a brillar, ¿sí? Cuanto más oscuro se pone un ambiente, más brilla una antorcha. Entonces, hay otra aplicación, una tercera aplicación de las profecías, que es conectarlas con las dinámicas de los últimos tiempos. Y acá Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que llegue el día, ¿sí? Hasta el día de Jesucristo. O sea que estamos ubicados proféticamente en la temporada. Si es verdad lo que predicamos ayer, si es verdad lo que esas 22 señales de Mateo 24, Lucas 22, Marcos 13 dicen, si es verdad todo lo que estamos hablando esta semana y el día del Señor está cerca, eso quiere decir que estamos ubicados cronológicamente en el tiempo del mayor perfeccionamiento de la iglesia, porque Él es fiel con lo que promete. Entonces yo no sé qué es lo que dice la realidad de tu iglesia local, de lo que vos y yo vemos, pero yo no sé vos, yo no me muevo por la realidad de lo que veo, yo me muevo por las verdades que creo. Esto define mi fe, no es por vista, es esto. Y acá ¿qué dice? Que Él va a perfeccionar su obra. Entonces Dios quiere hacer algo y me está invitando a ver si quiero ser parte de eso que Él quiere hacer. Entonces te quiero mostrar que una iglesia gloriosa es una de las profecías más explícitas que encontramos en el Nuevo Testamento para los últimos tiempos. Y acá hay una tensión, ¿no? Vos me decís, Dios dijo que la iglesia va a ser gloriosa y yo estoy así como viendo una realidad que la iglesia pareciera que está más débil o superficial que nunca, pero Dios te está revelando su plan. Dice, a medida que se acerque el día, yo voy a producir un aceleramiento en el perfeccionamiento de la iglesia. En otras palabras, lo que no entendieron por años lo van a entender rápido. Voy a redimir el tiempo. Y hay muchas profecías, Daniel 12:3, Jeremías 23:20, y podemos empezar a agarrar profecías que dicen que en los últimos tiempos una de las señales del regreso de Cristo va a ser el entendimiento. Y va a ser multigeneracional, dice, antes del día grande y terrible del Señor. Esto va a ser, sus hijos profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos sueños. O sea, esto no tiene que ver con años de cristiano. Esto tiene que ver con hambre del cristiano. Entonces los hambrientos, Dios dice, les voy a dar entendimiento. Yo oro para que tu hambre no mengue. Oro para que aunque crezcan tus años de cristiano, tu hambre cada vez esté más ardiendo. Oro por más que Dios te use para predicar y para ministrar, que cada día estés más quebrantado y más hambriento. Porque mientras haya hambre, habrá entendimiento. Entonces, Dios nos promete que va a perfeccionar su obra. Un hombre que fue un referente para esta casa, un apóstol llamado Juan José Churruarín. Un día yo tuve una charla con él sobre los últimos tiempos. Yo estaba estudiando todo esto antes que él vaya con el Señor y en una de esas charlas yo le pregunté, le digo, Juan José, estoy abrumado con lo que estoy descubriendo de todas las cosas que la Biblia dice que Dios va a hacer antes que llegue ese día. Y yo le dije, dice que va a haber un derramar del Espíritu sin precedente, un incremento del entendimiento, casas de oración día y noche, ¿no? Iglesias que ya no van a estar los domingos, van a estar todos los días, día y noche. Y le empezamos a decir, estoy descubriendo todas estas profecías y veo la realidad y me frustro. Y este hombre sabio me dijo, mira Mariano, yo lo veo así. Me dijo, el día del Señor grande y terrible va a ser como la caída de una cascada. Y dice, y hoy estamos, el curso de la historia es como un río y cuanto más, es como una cascada, cuando vos ves que el río más se acerca a la caída, de repente todo se acelera. Y este hombre que ya está en la presencia de Dios me dijo, en los próximos años vas a ver todo acelerarse como nunca antes. Lo amargo y lo dulce, ¿no? Así como se aceleran las tinieblas, yo te quiero decir que el plan de Dios es acelerar la luz en la tierra. Y ahí estamos nosotros, ¿no? ¿Y qué rol vamos a ocupar? Entonces, la iglesia, dice ahí número 1 en tus apuntes, es un diseño divino establecido por Jesús. Cuando pensamos, ¿cuáles son las obras que Jesús empezó? La primera y para mí más trascendente es la iglesia. En Mateo 16, Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipos, que era el lugar más pagano y más oscuro del momento. Ahí me tocó ir en mi último viaje a Israel. Nos llevaron
a ver Cesarea de Filipos y todavía hay un montón de escrituras en las paredes de dioses paganos. Y históricamente, aún en el Antiguo Testamento, era un lugar donde celebraban cultos a dioses paganos. Y el guía judío nos empezó a explicar todo lo que era Cesarea de Filipos. Y en un momento dijo, esta en la época de Jesús era la ciudad más pagana que había en ese contexto, en todo Israel. Y dice, y ese lugar que hay ahí nos muestra una cueva gigante, como un pozo gigante. Dice, ese lugar, el judío decía, lo llamaban las puertas del Hades o las puertas del infierno. Porque ahí se celebraban los cultos paganos, se sacrificaban personas, se sacrificaban animales. Y después en la historia del cristianismo, dice este guía, en ese lugar mataron a muchos de los primeros cristianos. Los romanos los tiraban a ese pozo, que lo llamaban las puertas del Hades o del infierno. Y yo estaba ahí y entré en la conciencia de que Jesús lleva a los discípulos en Mateo 16, dice que los lleva a Cesarea de Filipos para decir en un rato, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. O sea, ¿cuál es el ambiente donde Jesús dice que va a construir una iglesia, un movimiento imparable en la tierra? Vos pensá para los discípulos. Los discípulos están siguiendo a Jesús y creen que siempre Jesús va a ser su líder. Ya está dando cuenta que es inmortal. Dicen, este no muere nunca. Se queda acá con nosotros. Vamos a ser parte de un movimiento trascendente con este nazareno ahí de líder. Y en esa charla Jesús le va a decir, no, yo voy a morir, pero voy a dejar un movimiento en la tierra que va a ser imparable. Y le dice, y les nombra por primera vez iglesia. La palabra eclesia, que significa asamblea de santos, comunidad de santos. Dice, yo voy a fundar la iglesia. Me gusta decirlo así si querés anotarlo. Jesús lleva a sus discípulos al lugar más oscuro para mostrarles la idea más brillante y gloriosa. Jesús, por eso la iglesia, el hábitat de la iglesia es crecer en los lugares difíciles. Y en los contextos difíciles como el que estamos hoy, es el ADN de la iglesia, es multiplicarse, avivarse y crecer en los Cesarea de Filipos actuales. Hoy estamos en un Cesarea de Filipos mundial, pero en este Cesarea de Filipos Dios va a revelar su idea más gloriosa. Dios va a decir, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, pero quiero manifestar una bomba de gloria. Y esa es la iglesia. Y Jesús dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esto tiene 1000 aplicaciones, pero hay una contextual. ¿Qué está diciendo? Dice, en ese lugar donde los van a querer asesinar y matar y donde Satanás se va a levantar, no va a poder prevalecer contra el avance de esta iglesia. ¿Y cuántos creen conmigo que 2000 años de historia muestran que ni las puertas del Hades, ni el infierno, ni los enemigos de Dios, ni los ateos, ni los errores de los mismos cristianos pudieron detener esta obra gloriosa llamada Iglesia del Señor? ¿Por qué? Porque todo lo que nace en Dios crece. Entonces tenemos esta promesa, ¿no? Aún los errores de los hombres, y mira que fueron muchos en la historia del cristianismo, no pudieron detener la iglesia. Acá estamos. Y ¿sabes qué? La iglesia va a ser perfeccionada y justo en la temporada del regreso de Cristo, la iglesia va a tener su mejor versión. Así que yo te quiero decir esto, prepárate para la peor versión de Satanás y de la oscuridad en los próximos años antes que llegue el día, pero prepárate para la mejor versión de la iglesia. Y obviamente no van a ser todos, ¿sí? Dice la palabra en Mateo 18 que muchos van a ser insensatos. También se va a ver una versión de la iglesia, cada vez se va a ver más, o sea, las dinámicas de los últimos tiempos, cada vez van a separar más los sabios y los insensatos. El mensaje Maranata va a exponer a los sabios y a los insensatos. Esto es bíblico, Mateo 25:6 dice, cuando escuchen esa voz, en medio de la noche, van a escuchar esta voz, aquí viene el novio, aquí viene el esposo. Y si se despertaron las sabias y las insensatas. O sea, la voz Maranata va a despertar lo mejor de la iglesia, pero también lo peor de la iglesia.
Va a haber gente que va a decir, ese mensaje, bueno, es lo que dice Pedro, dice, habrá burladores de los que predican la venida del Señor. Yo espero que no seas uno de esos, porque no estás en contra de un mensaje ni de un ministerio, estás en contra de Dios y de su palabra. Porque el regreso de Cristo no se vota en la ONU. Porque para que Cristo venga y llegue el día no necesita tu voto, Él va a venir. Te guste o no te guste. El tema es que vos seas parte. Yo quiero declarar que este mensaje Maranata en tu vida va a despertar tu sabiduría, va a despertar tu hambre, te va a purificar como hablamos todo este día. Amén. Entonces, número 2, dice Jesús prometió caminar en medio de la iglesia. Entonces estoy escribiendo un libro sobre esto, le pido que oren por mí, ya voy por la mitad. Y es la restauración de los 5 ministerios en el cuerpo de Cristo. Toda la primera mitad hablamos del diseño de la iglesia y toda la segunda mitad hablamos de la relevancia de los 5 ministerios en los últimos tiempos. ¿Sí? Cómo es el mover profético según la Biblia en los últimos tiempos, el mover apostólico, el mover evangelístico, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, te estoy extrayendo algo, ¿no? Pero Jesús funda esta idea llamada iglesia. ¿Sí? En Hechos 13 vemos la iglesia de Antioquía que tiene pastores y tiene maestros y tiene profetas y hay envíos misioneros y están ministrando al Señor. Y vemos esta idea, ¿no? En el diseño de Dios. Tanto que dice que en ese lugar a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dice cristianos, viene de la etimología pequeños cristos. No es que tenían un cartel que decía Iglesia Cristiana de Antioquía, sino que vivían un evangelio tan puro que cuando alguien los miraba decía, son como pequeñas versiones del que vimos hace poco acá en la tierra, Cristo. Imagínate eso, imagínate que la gente nos reconozca porque nos parecemos a Cristo. ¿Cuánto hace que alguien que no conoce al Señor te dice, hey, sos muy parecido a Jesús? La forma en que hablas, tu sabiduría, tu amor, tu humildad, me haces acordar a Cristo. ¿Sí? Y esa era la esencia de la iglesia. Dice Hechos 13, los llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, nos vamos 60 años después, ¿sí? Año 90 y algo después de Cristo. Juan recibe la visión de Apocalipsis y Juan nos va a dar un dato. Dice que Jesús se mueve en medio de los 7 candeleros. ¿Qué son los 7 candeleros? Dice lo que significa, ¿sí? En Apocalipsis 1. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias que están en Asia. Y Apocalipsis 2.1 lo tiene ahí, se escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, ¿dónde lo ve Juan a Jesús? En medio de los 7 candeleros. O sea, Juan ve a Jesús en medio de la iglesia. Ahora te quiero decir algo para alentarte. Cuando vos estudias los 7 candeleros, las 7 iglesias, Apocalipsis 2 o 3, esta semana lo estudiamos, son un desastre. O sea, tu iglesia es el cielo al lado de esas 7 iglesias. O sea, unos perdieron el primer amor, otros están con la doctrina de Balaam, otro con la doctrina de los Nicolaitas, otro con esta loca de Jezabel ahí haciendo sus cosas. Otros tienen nombre de que viven y están muertos, otros están tibios, o sea, una peor que la otra. Depresivo. Pero ¿dónde está Jesús? En medio de las 7 iglesias. Porque a Jesús no lo asusta la condición de la iglesia, porque Él prometió algo. Yo la voy a perfeccionar. Y nunca vas a poder perfeccionar algo desde la vereda de enfrente. Por eso todo lo que estás aprendiendo en este lugar no es para, en mi iglesia no creen esto, me voy. No. Bueno, si te vas es problema tuyo, pero vos te vas, pero Jesús no se va. Porque Jesús camina en medio de los 7 candeleros. Hubo momentos en mi ministerio que me han invitado a otros países, a iglesias, que cuando yo veía lo que creían, lo que predicaban, dije, yo no puedo ir ahí. Yo soy santo y tengo una sana doctrina. Esta gente, mira lo que está predicando. Y Dios me confrontaba y me decía, si yo me sigo moviendo en iglesias con dificultades y tengo un proceso con esas iglesias, ¿quién sos vos para no colaborar conmigo? Si nunca podrás transformar algo que no amás y nunca podrás transformar algo si no caminas cerca de ello. ¿Sí? Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que caminó cerca nuestro para transformarlo. De tal manera ama a la iglesia que se mueve en medio para transformarla. Entonces,
Este diseño es tremendo. Y mire lo que dice Efesios 5:27. Ahora me voy a los últimos tiempos, ¿no? Y dice, a fin. ¿Cuál es el destino de la iglesia? A fin de presentársela a sí mismo, decir conmigo, una iglesia. O sea, Él va a estar ahí. Y si tiene que arreglar los asuntos, la va a confrontar. Tengo esto contra ti. Afirma cosas, confronta cosas, pero se mete en procesos. Yo quiero profetizar una generación que va a operar al estilo de Jesús. No se va a asustar cuando ve errores o cosas malas, porque todos las tenemos. Y nosotros somos iglesia. Pero Dios nos va a dar sabiduría para procesos de discipulado, para procesos de servicio. Y te vas a quedar hasta ver que lo que Dios se prometió se cumple. Y lo vas a ver, y lo vas a ver, y lo vas a ver, y lo vas a ver. Yo soñaba con ver cosas en mi iglesia hace 15 años, 10 años, que hoy son comunes todas las semanas. Y yo digo, gracias Señor, porque más una vez me manifesté y me quería ir, pero Dios me dijo, Mariano, yo estoy ahí. Y solo estás viendo esas dos cositas que están mal. Yo estoy viendo un montón que están bien. Afirmá las que están bien. Orá por las que están mal. Y un día vas a ver mis promesas cumplidas. Yo estoy disfrutando el poder ser iglesia. Si estos días a mi pastor le digo, el domingo a la mañana estoy en el culto en la primera fila sentadito. Y dice, pero no vas a estar cansado. Sí, pero soy iglesia. ¿Sí? Y si toda esta semana de congreso en mi vida no deriva en estar sentado en el culto de la iglesia, disfrutando a los hermanos y la dinámica de la iglesia local, que no es la misma que un congreso, ¿sí? Porque mañana van a venir, no solamente vienen los apasionados, también vienen los quebrantados, los que vienen de 1000 problemas. Y acá estamos, porque si Él está en medio de la iglesia, vamos a estar en medio de la iglesia. Yo espero que mañana cuando estés en tu iglesia local y digas, pero no están las lucecitas de la Guerra de las Galaxias ahí. Y no está la pantalla esa. Y no está, y acá está Agustín que canta y parece David y en mi iglesia está, bueno, no importa, no creo. Y cuando tengas toda esa dinámica, que a todos nos pasa, vos entiendas que ser iglesia no tiene que ver con la perfección de la iglesia, tiene que ver con el diseño de Dios. Y amamos y caminamos en el medio, aunque no todo esté bien. Gracias por los amenes. Entonces, pueden ver lo que digo, ¿sí? Él la fundó. Él dijo, la voy a perfeccionar. Él dejó el modelo en Efesios 4 de los 5 ministerios y un montón ahí. 60 años después, Él está caminando en medio de la iglesia, en medio de sus dinámicas. Y 2000 años después, o cuando Cristo venga, la iglesia es gloriosa. Entonces, Dios está en el asunto de perfeccionar su obra, de perfeccionar a su iglesia. Ahora, voy a terminar toda esta semana hablándote de 3 cosas que Dios quiere perfeccionar hasta que llegue el día. Y esta es nuestra historia profética. Estas 3 cosas han sido nuestras vidas en los últimos 20 años desde que comenzó Misión. Estas 3 cosas han sido nuestro camino con Dios, nuestra historia con Dios, sí. Y la primera es perfeccionados en la intimidad. Dios, escuchá lo que te quiero decir, por favor. Dios está en el asunto de perfeccionar la intimidad de la iglesia. Esto no es un ministerio, solo algunos ministerios se alinean con eso y Dios los usa. Pero esto no tiene que ver con un nuevo ministerio de adoración, de intimidad. Dios está en el asunto de perfeccionar la intimidad de la iglesia. Una iglesia gloriosa es perfeccionada en la intimidad. Es una iglesia de una prioridad. Decí conmigo, de una prioridad. Y nunca, como hoy decía mi esposa, nunca vamos a poder llevar una comunidad a vivir algo que nosotros no vivimos en lo privado, en lo personal. Entonces, si vos querés ver a tu iglesia avivada en intimidad, vos tenés que ser avivado en intimidad. Yo me encontré con el Señor hace ya 22 años. Y estaba viviendo en México en un seminario, me encontré con Dios, algunos conocen la historia, y yo me avivé en intimidad y volví. Y Dios me dijo, tu llamado es de lo que recibiste dar a otros. Pero nunca vas a poder llevar ni a tu iglesia, ni a las generaciones, ni a tus discípulos a un lugar donde vos no seas el primero en ir, en estar y en permanecer.
Y yo hice un voto con Dios. Dije, Dios, en mi vida la intimidad va a ser la prioridad. Y me he esforzado, el Espíritu me ha dado gracia, pero ha sido una decisión elegir la mejor parte. Ha sido una elección, ha sido una disciplina. Hoy es un deleite. Me he entrenado mis músculos espirituales para disfrutarlo. Al principio me dolía todo, ¿vieron? Como cuando uno empieza a hacer gimnasia. ¿Para qué hablamos de esas cosas, no? En un lugar tan espiritual. Pero uno empieza a hacer gimnasia y le duele todo, pero después bueno, yo nunca llegué a esa sensación, ¿no? Pero después cuando uno permanece, supuestamente te dejan de doler los músculos y después tengo acá a un amigo en la segunda fila que se corre maratones o carreras de ¿cuánto ya corres vos? 21 kilómetros el desgraciado. O sea, y encima lo publica como algo lindo. Para mí es una tortura eso. Esa es la gran tribulación. Pero claro, lo disfruta, ¿no? Y no hay nada más lindo que correr 21 kilómetros. Y voy a decir, ¿qué le pasa a este endemoniado? Pero en realidad tiene los músculos entrenados y lo disfruta. Para mí al principio la intimidad era una disciplina. No duraba leyendo la Biblia, mi carne se manifestaba. No duraba adorando. Estábamos en cultos como este y yo tenía ganas de irme, de estar en un costado, y si estaba cansado ni te cuento. Pero me hice un guerrero de la intimidad. Aprendí a elegir la mejor parte como mi estilo de vida. Y Dios me empezó a dar autoridad para guiar a otros, porque Dios está en el asunto de perfeccionar la intimidad. David decía, Salmo 27:4, una cosa, este ha sido el lema de mi vida, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová los domingos en el culto. Que esté yo, este era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Querés ver el modelo de ser humano que Dios quiere? Gente que dice, yo no quiero un culto los domingos, yo quiero 24/7, día y noche. Ahora, no es que lo haya alcanzado ya. Y a algunos les duelen los músculos espirituales cuando uno habla de 24/7, día y noche. Y dice, ya padezco el culto del domingo, me está hablando 24/7. Pero es entrenarte. Este ha sido el versículo de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para profundizar en su santo templo, para inquirir. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Esta es mi prioridad. Esta es la mejor parte. Voy a elegir este estilo de vida. La iglesia gloriosa tiene como prioridad contemplar la hermosura de Jesús y lo hace hasta que se convierte en un deleite. Deja que la carne se queme hasta que se convierte en un deleite. Siempre digo esto, que si tendría un último mensaje para predicar en mi vida, una sola bala para tirar, Dios me dice, Mariano, te doy un auditorio de 30 millones de personas, no sé, online, una prédica y te llevo conmigo. ¿Cuál predicaría? Yo no tengo dudas. Yo predicaría la intimidad. Más que los últimos tiempos, más que cualquier otro mensaje. ¿Saben por qué? Porque entendí que la intimidad es la llave de todas las cosas. Yo no predico los últimos tiempos o los 5 ministerios o las cosas que predico porque escuché a alguien. Yo predico estas cosas porque cultivé un estilo de vida de intimidad. Y Salmo 51:6 dice, he aquí, Él ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Te va a hacer comprender los misterios, las profundidades. Te va a dar otro tipo de comida, que te va a dar otro tipo de fortaleza para todo lo que viene. Entonces te quiero animar a esto y que esta sea tu decisión de este año. Señor, primero lo primero. Una prioridad, una cosa he demandado a Jehová y voy a elegir esa cosa hasta que sea un deleite. Voy a elegir eso, me voy a entrenar. Me carga mucho pensar en cómo le vas a dar secuencia a todo lo que Dios te dio. Y una de las cosas que te quiero animar, lo tienen ahí, creo que lo tienen en el cuadrillo, si no, agréguenlo porque hay cosas que yo fui agregando. Necesitamos construir ambientes de intimidad. Escucha esto, Betania es un ambiente de intimidad. ¿Cuántos disfrutaron Betania esta semana?
¿Cuántos descubrieron Betania esta semana, no? Algunos ya estamos hace como 3 años y me dijeron, yo ni sabía que esto existía, me quiero quedar acá. Cabeza dura, tantas veces te invité, ¿no? Pero como iglesia, escuchen pastores, líderes de adolescentes, de niños, necesitamos construir ambientes de intimidad. ¿Qué es un ambiente de intimidad? Son lugares donde podemos vivir una cultura de intimidad. Cuando yo volví de México, me había encontrado con el Señor, Dios me había hablado cosas y yo dije, ¿cómo hago para que esto no se apague? Y no llegué a un contexto donde lo más fuerte era la intimidad, pero lo que determiné es voy a construir un ambiente, un ecosistema donde esta semilla que has sembrado crezca en los próximos años y décadas y no se pierda y fructifique. Y construyendo ese ambiente para mí, sin darme cuenta, terminé construyendo un ambiente para mucha gente. Pero necesitamos construir jardines. Hoy Agustín hablaba de esto tremendo, ¿no? Saben que Edén significa deleite. Necesitamos plantar jardines donde podamos desarrollar la cultura de intimidad. Un cuarto de oración es un ambiente que te conecta. No sé si les conté a ustedes, pero cuando estábamos de vacaciones en estos días, estábamos de viaje con la familia, quisimos desconectarnos de todo, estábamos en una playa y llegaban los viernes. Y cuando me saltaba la notificación que estaban en Betania, yo ahí ponía mi celular y yo estaba de vacaciones, estábamos relajados, pensando, hablando de otras cosas, pero de repente poníamos Betania y escuchábamos a estos chicos interceder, leer la Biblia y orar. ¿Y saben qué pasaba? Me conectaba, me enfocaba, me encendía, me volvía sensible, se me apagaban los deseos de la carne. Ambientes de intimidad son jardines donde las personas pueden cultivar y crecer en su devoción con Dios. Descubrí esto en la Biblia. ¿Qué creó Dios primero? ¿Al hombre o el jardín? Chachán, nadie se quiere equivocar, ¿no? Yo siempre pensé que el jardín, ¿no? Miren Génesis 2:8. Si lo podemos poner acá atrás, Génesis 2:8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. O sea, Dios forma algo en vos. ¿Cuántos creen que Dios formó algo esta semana en tu vida? Y ahora Dios dice, hay que construir un ambiente para que eso que formé no se corrompa. Entonces la pregunta es, ¿dónde te vas a plantar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu decisión? Hay que ser intencionales. Yo te quiero ser sincero, nosotros no hemos llegado hasta acá solo, que se entienda bien lo que digo, solo por obra de Dios. Hay una sociedad, hay una respuesta. Dios nos dio responsabilidad. Hemos cultivado también. Él ha hecho el 80% o el 90% o el 95% si querés. Pero hay un porcentaje donde uno se dispone, donde uno busca, donde uno es intencional. Construir una cultura de intimidad y ambientes de intimidad nos ha costado sudor y lágrimas, pero ha sido el ecosistema donde hemos crecido, donde vemos a nuestros hijos crecer, donde vemos a nuestros discípulos crecer, donde vemos a nuestras generaciones crecer y donde vemos naciones alimentarse. Hay que construir, hay que ser intencional. La próxima semana les quiero dar un ejemplo de esto. Tengo que ir a predicar a una ciudad de Estados Unidos y sentí en mi espíritu que tenía que ir a pasar 4 días. O sea, yo ya no quiero viajar, ¿no? Después de la pandemia quiero quedarme acá con mis discípulos, en mi iglesia, con mi familia, pero Señor, me confirma que tengo que ir a cumplir esa fecha que tenía hace un tiempo ya comprometida y estoy orando. Y siento en mi espíritu que me tengo que ir 4 días a la casa de oración de IHOP en Kansas. Dios me dice, en estas ocasiones me dijo, no solo vas a ir a predicar a esa ciudad que está en la otra punta de Estados Unidos, sino que te vas a tomar un avión por 3 días en realidad, porque quiero que estemos juntos en ese jardín, en ese ambiente llamado IHOP en Kansas. Tengo algo para darte. No hagas agenda, 3 días, 24/3 conmigo ahí.
Ahora, suena lindo, ¿no? Cuando tuvimos que empezar a ver los pasajes y nos estamos volviendo locos, es muy caro hacer todo ese arreglo, ¿sí? Y dijimos, voy a gastar más plata en todo eso que en cualquier... O sea, todo el viaje me va a terminar saliendo este dinero. Pero con mi familia dijimos, tenemos que invertir en nuestra intimidad con Dios. ¿Ves? Tenemos que ser intencionales. No es por casualidad. Tengo que plantarme en los jardines, tengo que conectarme, tengo que darle secuencia. No me quiero secar. Quiero seguir creciendo, quiero perfeccionar mi intimidad hasta que llegue el día. Entonces, ¿qué vas a hacer vos? ¿Dónde vas a invertir? ¿Cómo vas a arruinar tu agenda este año para crecer en tu intimidad con Dios? ¿Cuántos me entienden lo que estoy hablando? En Misión siempre tuvimos este lema: la presencia de Dios es la prioridad. Todo el equipo de Misión sabe las cosas que me enojan. Les voy a confesar una. Si en un momento de devocional o de ministración de Dios como esto, alguien de Misión está haciendo otra cosa, eso a mí me angustia, me enoja y me pone mal. Y ya lo saben. Los primeros años de Misión es cultura. Es cultura. Los primeros años de Misión empezaban los devocionales y yo salía a recorrer las oficinas de Misión y estaban los de finanzas y esto le decía, empezó el devocional. En este ministerio, cuando se adora a Dios, no hay nada más importante que adorar a Dios. Una vez me acuerdo, había uno que estaba haciendo liberación a uno que estaba medio endemoniado. Y empezó el devocional. Y se quedó ahí haciendo liberación. Lo agarré después del devocional. Le dije, ¿dónde estabas? No sabes, se manifestó. Legión vino a Misión y lo tuve que ministrar. Yo le dije, mira, cuando se adora a Dios, ni los demonios son más importantes. Vos quedate tranquilo que cuando termine el devocional, no solo Dios lo va a liberar, sino vos quedate tranquilo que los demonios son tan insistentes que después lo vamos a buscar. Pero es cultura, es prioridad, es una cosa, es primer mandamiento. Es cultura en esta casa. Y esto no es de ahora, esto era 2003, 2004. Fuimos creciendo en esto. Hoy ya no vas a encontrar a nadie, solo tiene que ser un endemoniado del equipo que esté fuera, ¿no? Y ¿saben qué he experimentado? Y se lo digo de paso, le tiro ahí una indirecta al equipo. Lo que he conocido en estos 20 años de misión, que los que no se alinean a esa cultura se terminan yendo de misión, Dios los corre y después termina diciendo, quiero volver, pero Dios pone y Dios saca. ¿Sí? Y Dios va a restaurar esto en el cuerpo de Cristo. Porque quiero pasarme al punto 2, pero ahí solo léanlo después ustedes. La intimidad le da madurez a la iglesia. ¿Cuántos creen que necesitamos una iglesia madura para lo que viene? No más dura, madura, ¿sí? La falta de intimidad te da más durez, pero la intimidad te da madurez. Digan amén, estuvo buena esa frase, che. La intimidad te da entendimiento. La intimidad te da entendimiento. Es a todos los íntimos que Dios le reveló las profundidades, los misterios de la palabra. Dice la palabra que somos administradores de los misterios. La intimidad te da influencia. Hay una relación bíblica entre la intimidad y la influencia, la multiplicación de tus dones. ¿Sí? ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? La parábola de los talentos, fruto del sermón de los últimos tiempos de Mateo 24 y 25, en la misma charla, donde Jesús está hablando de las señales del fin, de su venida, etc. Sigue el discurso en el Monte de los Olivos y habla de 3 parábolas, Mateo 25. ¿Se acuerdan? Las vírgenes, los talentos, y cuando el Señor va a separar, que eso no sabemos si es una parábola, es una profecía, a los cabritos y las ovejas. Pero en la parábola de los talentos, ¿saben cuál fue el error del que escondió el talento? Dice, yo conocía que eras un hombre malo. ¿Ves? La intimidad te hace conocer a Dios. Y conocer a Dios te hace multiplicar tus talentos. Pero cuando vos no conoces el carácter de Dios por falta de intimidad, no multiplicas tus talentos. Puedes hacer mucho, pero no da fruto. Y hoy vemos ministerios, iglesias, y cuanto más se acerque el día, esto va a ser más evidente. Ministerios que se esfuerzan mucho y no tienen tanto fruto y quedan desgastados, y ministerios que hacen lo mismo y dan mucho fruto,
¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿El hacer? No, el conocer. ¿Ves? Conocer a Dios en intimidad te hace fructífero. Y esto fue el estilo de vida de María de Betania, que eligiendo la mejor parte, ella solo quebró su perfume y eligió ese estilo de vida. Cada vez que aparece María de Betania en la Biblia está a los pies tirada. Los demás la critican, los demás dicen que es una exagerada, pero cuando ella está tirada a los pies de Jesús, Jesús dice, porque estás acá, yo voy a través de tu vida, en todo el mundo se va a conocer, va a tener efecto tu vida. Imagínate. Voy a darte un efecto mundial. La intimidad te da un poder, desata un poder que afecta a naciones. La intimidad desata un poder que afecta a generaciones. ¿Querés ver a tus hijos apasionados por Dios? Elegí la mejor parte. Dice, porque hiciste esto, tus generaciones van a ser bendecidas, le dice Jesús a María. Entonces, número 1, grabátelo. Él quiere perfeccionar tu intimidad. Acompáñame, Agus, que quiero estos últimos minutos impartirlo sobre tu vida, pero por favor, recibí esta palabra. Por favor, escuchá la voz de Dios detrás de la voz de este hombre limitado. ¿Podés discernir? A veces Dios usa burros, a veces Dios usa... Hoy quiero usar este hombre limitado para... Dios está diciendo, año 2022, quiero perfeccionar tu intimidad. Año 2022, quiero cambiar tus prioridades. Año 2022, quiero que inviertas tu dinero en crecer en intimidad con Dios. Por eso yo honro a los que pagaron pasajes de avión. Yo sé lo que es eso, lo he hecho toda mi vida. Soy un hambriento crónico y busco ambientes, busco jardines que Dios planta, yo quiero estar ahí. Y toda mi vida he ido de congreso en congreso, de evento en evento, y no por los eventos. Cuando veo que Dios plantó un jardín, yo digo, ahí voy a florecer, quiero estar ahí. Hoy yo me encontré con Dios en un internado y vos veías ayer a Marcos Brunel, lo mismo, la gente que pone la prioridad como su estilo de vida y está dispuesto a invertir su tiempo, sus recursos en eso, Dios los honra. Y Dios lo va a hacer con vos, amén. Te bendigo por haber estado acá, pero este año Dios va a perfeccionar tu intimidad. Número 2, lo segundo que Él va a perfeccionar hasta que llegue el día. Y déjame hacerte este paréntesis que me quedé del 1, pero es esto. La intimidad con Dios va a ser indispensable, no va a ser importante, va a ser vital. Lo estudiamos esta semana en Apocalipsis, ¿se acuerdan la carta a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2? La falta de intimidad es pecado. O sea, cuando la iglesia de Éfeso perdió el primer amor, Jesús le dijo, arrepiéntete. No le dijo, bueno, ponete las pilas, adora más, yo sé que no sos así, no es tu onda, pero ponele onda. No le dijo eso. Le dijo, arrepiéntete. Porque si no te arrepentís de descuidar tu primer amor, vas a perder tu luz. Y vos imaginate en el tiempo más oscuro de la historia que viene por delante, antes que llegue el día, sin luz. Entonces la iglesia que no cultiva aceite, dice Mateo 25. La iglesia que pierda el primer amor, dice Apocalipsis 1. Va a perder su luz. Una de las mayores tristezas que he encontrado en el ministerio y en mi corta vida cristiana y ministerial es ver gente que hace 10 años atrás tenían una luz tremenda de revelación, que yo los escuchaba y era una atracción a la intimidad con Dios, y pasaron 10 años y hoy se les apagó la luz. Y vos los escuchás, una cosa puede ser una vez, ¿no? Pero los escuchás y dices, ¿qué pasó con este? Bueno, es bíblico. Si perdés el primer amor, perdés la luz. Y quien no cultive el primer amor en los últimos tiempos se va a corromper. Entonces esto es un asunto serio. Para nosotros, los que somos pastores, ni te cuento. Porque vamos a estar debilitando una generación o a nuestras ovejas si no les enseñamos un estilo de vida de intimidad. Yo con mis discípulos hay un montón de cosas que dejo pasar, ¿no? Como un papá que dice, bueno, que se dé cuenta. Pero hay una que ya la saben todos mis discípulos que no pasa. Agus, que es un modelo para mí, un ejemplo, un hombre tremendo de Dios. Pero ¿cuántas de esas charlas Agus tiene conmigo? ¿Cuántas? Seguidas. Me le digo, Agus, todo hermoso, todo bárbaro. Te noto falto de intimidad. Y capaz que era una semana. Una semana. Pues yo le pedí eso a Dios. Digo, Dios, yo te pido algo como pastor. Mostrame cuando mis discípulos pasan una semana sin tener intimidad. Y me dice, ¿cómo sabes?
Y le digo, porque Dios te ama mucho. Sí. Y al revés también. Mi esposa, mis discípulos ya tienen mi permiso. Yo les digo, el día que no me veas en la primer fila, no importa si prediqué 30 horas toda la semana, no importa que me sienta mal, el día que no me veas en la primer fila derramado genuinamente, discernime. Si no me ves genuinamente con lágrimas en mis ojos, que son oraciones líquidas en la presencia de Dios, te doy permiso a que me exhortes. Ya todo mi equipo lo sabe. ¿Por qué? No me dejen. Porque perder el primer amor es perder la luz. Y yo no quiero ser de los que empiezan bien y terminan mal. Yo quiero ser de los que empiezan bien, son perfeccionados y terminan en gloria. Entonces recibí esta palabra, perfeccionados en la intimidad. Número 2, lo segundo que veo en mi Biblia que Dios va a hacer con la iglesia en los últimos tiempos es perfeccionarla en comunidad. Una iglesia que es familia. Necesitamos fortalecer el vínculo y profundizar en las relaciones este año. Necesitamos aprender a ser familia. Una de las cosas que veo cuando estudio los últimos tiempos es que cuando aumente la presión, el rechazo, la ofensa, va a haber un espíritu de división en la iglesia como nunca antes. La iglesia la estrategia de Satanás va a hacer que la iglesia se pelee por cualquier cosa. Y la narrativa va a ser: yo estoy bien con Dios, mi problema es con la iglesia. ¿Y sabes cuál es el espíritu del anticristo? Primero te enojas con la iglesia, ¿sí? Primero te enojas con un hermano. Después decís todos los cristianos son iguales. Te enojas con la iglesia y terminás apartándote de Dios. Es muy sutil. Empieza con una enemistad con uno, después te pasó con otro y Satanás te mete esta idea: son todos iguales, son todos hipócritas. Y eso termina con gente que rechaza, apostata, pierde su fe. Entonces el asunto de ser comunidad es un asunto serio. Escuchen bien, por favor, estamos en los últimos minutos de este congreso, pero esto es un asunto serio. Sabemos ser hijos, pero no sabemos ser hermanos. Fíjense que en la Biblia la mayor cantidad de problemas es entre hermanos, ¿sí o no? Caín y Abel. O sea, el primer asesinato en la Biblia fue a un adorador. Y no lo mató su enemigo, lo mató su hermano. Hoy siguen muriendo adoradores, y no a manos del enemigo, a manos del hermano. Y cuando vemos una persona prendida a fuego por Dios, en vez de animarlo, en vez de honrarlo, lo envidiamos, nos comparamos y lo terminamos matando. ¿Sí? Jacob y Esaú, el hijo pródigo y el hermano mayor, José y los hermanos. Bueno, hay un problema que tenemos que vencer. Entonces tenemos que aprender a ser familia. Este ministerio de IHOP que admiramos tanto, justo antes de la pandemia, ellos venían haciendo conferencias todos los diciembre, se llama One Thing, donde van promedio 30,000 personas. ¿Sabes hacer una conferencia y que vengan 30,000 personas? O sea, ¿creen que son exitosos o no? O sea, para los ojos humanos, o sea, ¿qué congreso vos conocés que van 30,000 personas? De repente, este hombre tremendo de Dios, Mike Bickle, dice: queremos anunciar que por 5 años, están en su última conferencia, llenos de gente, y dice: Dios nos dijo que por 5 años no vamos a hacer más conferencias. O sea, ¿quién deja de hacer las cosas cuando funcionan? Dijo: porque Dios nos está llamando a 5 años de aprender a ser familia con la congregación, con nuestras congregaciones. Hemos crecido en revelación, en impacto mundial, pero no sabemos ser familia. ¿Y saben qué? Para lo que viene, si no sabemos ser familia, no vamos a poder estar en pie. Y ponen una pausa a su éxito ministerial. Pierden influencia, pierden gente en sus escuelas. Pero yo los he visitado después de eso, en el 2019. Ahora voy a volver y tengo muchos amigos ahí. Me dicen: estamos viviendo un avivamiento de relaciones significativas. Dejamos la agenda, dejamos todo, la corrida. Nos estamos sentando en la mesa, nos estamos aprendiendo a amar, estamos aprendiendo a resolver nuestras diferencias. Necesitamos aprender a caminar junto a aquellos que no piensan como nosotros. ¿Por qué? Porque los vamos a necesitar y nos van a necesitar. Mariano, ¿qué hago si en mi iglesia creen en una escatología distinta a la que yo entiendo que es de Dios, que aprendí acá?
te asegurás de caminar junto a ellos. No discutís, no peleás, porque ni vos y yo somos los dueños de la verdad, ni ellos son los dueños de la verdad. Pase lo que pase, nos tiene que encontrar juntos. ¿Sí? O sea, al final, lo que Dios tiene que hacer, lo va a hacer, y el día va a llegar. Y si se desata todo lo que creemos que se va a desatar, tenemos que estar juntos. Entonces, yo siempre digo esto, yo no discuto con nadie sobre teología ni sobre escatología, mi esposa lo sabe. Cuando veo que hay una discusión, me humillo, me callo, lavo los pies, honro a la persona y con la cultura del reino y del sermón del monte espero que Dios me dé la autoridad. Y la mayoría de las veces esas mismas personas terminan diciéndome, hey, ¿me decís lo que vos pensás? Porque la verdad me interesa escucharte. Y voy a decir, ¿por qué este cambió así? El que está abierto, le cuento todo. El que no piensa como yo, lo respeto, lo amo. Oro, Señor, si yo estoy equivocado, guíame. Si Él está equivocado, danos la oportunidad. Porque hay batallas, hay géneros que solamente se vencen con ayuno y oración, no con discusión, ni espadeo bíblico. ¿Ves? Entonces, ¿qué hago? Orá. Y afirmá lo que tenés en común como Jesús. ¿Ves? Amén. Entonces, tenemos que volver al diseño de la iglesia primitiva. Lo tienen ahí en los apuntes, que era templo y mesa. Decí conmigo, templo y mesa. Miren lo que dice Hechos 2:46. Dios va a perfeccionar la comunidad. Dios va a perfeccionar la familia. Quiero profetizar sobre tu vida. Este va a ser un año de relaciones significativas. No vas a tirar la toalla con los que estás medio enemistados. Yo voy a pelear por mis amigos, por mis discípulos. Voy a pelear, acá están los pastores de nuestra iglesia. Voy a pelear por estar cerca de los pastores de la iglesia. Voy a cambiar lo que tengo que cambiar. Voy a amar más, servir más, lavar más pies. Es un año de parar un poco el ritmo y cultivar relaciones. Porque el reino de Dios se extiende a través del discipulado, a través de las relaciones, no a través de las predicaciones multitudinarias, a través del discipulado, como lo hizo Jesús. Entonces, dice Hechos 2:46, perseveraban unánimes los domingos en el templo. ¿Dice eso? Perseveraban unánimes cada día. Decí conmigo, cada día. En el templo y partiendo el pan en las casas, en el templo y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 5:45. Mira lo que dice. Y en los cultos de los domingos en el templo. ¿Dice eso? Pues nosotros somos unos capos, ¿no? Queremos la gloria de la iglesia primitiva con el estilo de cristianismo superficial de la iglesia postmoderna. No es compatible. Ahí vamos a tener que inventar las cosas. Pero ¿cuántos creen que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? Que el Dios de Pentecostés puede en esta misma noche descender a este lugar. ¿Cuántos creen que el que lo hizo lo puede volver a hacer? Y lo hará. Pero miren la cultura. Compartían todos los días en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En el templo y en las casas. Necesitamos cambiar el egoísmo por honra. ¿Saben qué es el egoísmo? La práctica del yo, la tendencia al yo. Que el yo muera en este año y que honres. Es que no estoy cómodo en mi iglesia. ¿Quién te dijo que la iglesia era para estar cómodo? ¿Te lo imaginás a Jesús caminando en medio de esa iglesia que tiene a Jezabel? ¿Lo ves a Jesús? No estoy cómodo en la iglesia. No. O sea, tenemos que dejar la práctica del yo. La vida cristiana no es para que estés cómodo, es para que el carácter de Cristo sea formado en vos. Toda la incomodidad que he vivido en la iglesia local en los últimos 20 años ha colaborado con el carácter de Cristo en mi vida, y así lo veo y así lo tomo. Estar mañana a la mañana, como te decía, claro, humanamente estoy cansado, quisiera descansar, tengo derecho a hacerlo. Pero sé que voy a crecer en el carácter de Cristo si vengo y me siento y estoy con los hermanos y simplemente soy parte, sin predicar, sin hacer nada. ¿Ves? Es un proceso, a veces uno se manifiesta, pero quiero formar el carácter de Cristo en mi vida. Y en la comodidad no lo voy a poder hacer, de hecho la comodidad nos corrompe.
pero es cuando el Señor nos ajusta y nos pone la prensa, que es el aceite y lo mejor de nosotros. Subraya esto en tus apuntes. En este año necesitamos cambiar la razón por el amor. Es mejor tener amor que tener razón. La razón gana discusiones, el amor gana relaciones. Que puedas amar, que puedas servir. Me gusta el último punto que tiene ahí. Necesitamos cambiar piedras por toallas. El reino de los cielos no se construye con piedras de juicio, sino con toallas de servicio. Así lo hizo Jesús. Juan 13:3, me encanta esto, no sé si lo podemos poner. Juan 13:3, estoy terminando, pero ¿qué te estoy diciendo en esta noche? Todo lo que Dios te dio tiene que ser traducido en que vos digas: quiero crecer en intimidad y quiero crecer en comunidad. Si este mensaje no te hace más compasivo, misericordioso para estar con otros, con tus pastores, algo no fue traducido. Y lo leíamos estos días, ¿no? Pero Jesús dice, Juan 13:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, verso 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Estás escuchando? Verso 5. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Pero pongan de vuelta el verso 3. Me encanta el verso 3. Para mí es el que más me impacta de Jesús. Sabiendo Jesús que había recibido todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y que iba sabiendo. Decí conmigo, sabiendo. El que más sabe, más pies lava. Entonces, ¿cómo puedes comprobar si alguien es sabio según la sabiduría de Dios? Por su humildad, por su servicio. ¿Ves? Porque va a la iglesia no a sentirse cómodo, va a lavar pies con olor a pata. Va a decir: Señor, quiero estirarme, vos sos digno, vos sos digno. El Cordero es digno de toda lealtad. ¿Cómo se traduce eso? Señor, te voy a servir, te voy a servir. Hoy les mostraba las fotos cuando en Betania éramos 2. Señor, lo vamos a hacer con excelencia. Para 1 o para 1000, vos sos digno. Es tiempo de cambiar piedras por toallas. La honra, mis hermanos, la honra es una de las llaves más grandiosas que hemos descubierto. Aprender a honrar, a ver el oro. Esta idea que dijo Pablo, dijo: no se acostumbren a verse según la carne. Yo he tenido que aprender a ver a mi esposa según el Espíritu y ella a mí. No acostumbrarnos a lo que ya conocemos. Aprendernos, ¿qué es ver en el Espíritu? Ver como Dios lo ve. ¿Ves? ¿Qué es lo que Dios ve? Mi hermano ahí que estás con gorrita, justo que te tocaste los ojos vos. ¿Cómo te llamas? Joel tenías que llamarte. Justo lo que te quería decir es que Dios te dio una voz profética. Joel significa el nombre del Dios verdadero. Y veo sobre tu vida, veo como que sale de tu boca como fuego, que es la verdad purificadora. Vas a ser una persona que diciendo pocas palabras produce mucho. Dios me traía Habacuc 2, estuve leyendo todo ahí, no sabía para qué era. Iba a pasarlo a ministrar, Dios me dijo: no es para ahora. Y Habacuc 2 dice que... No, Ageo 2, perdón. Ageo 2. Dice que Ageo dijo 4 palabras. Dijo: Dios está con vosotros. Dice, cuando dijo 4 palabras, Dios despertó el espíritu del rey, el espíritu del sacerdote, el espíritu del pueblo. Y esa unción está sobre tu vida, Joel. Vas a ser una persona que no va a tener que levantar tu voz, gritar mucho, hacer cosas raras. Diciendo pocas palabras alineadas por Dios, mucha gente se va a despertar. Vas a estar orando por alguien y vas a decir pocas palabras: Dios te bendiga, pero van a estar tan alineadas con Dios que esa persona se va a avivar. Quiero profetizar que sos un verdadero. Quiero profetizar que toda estrategia de Satanás para decirte que no sos genuino, que no sos,
me sale la palabra como bastardo, como alguien rechazado, como un hijo no deseado. Y el Señor te dice, sos elegido por Dios, sos un profeta verdadero. Y tu vida va a marcar la verdad de Dios en la tierra. ¿Cuántos lo creen sobre Joel? ¿Qué es ver a alguien en el espíritu? Es mirar a alguien y decir, Dios, ¿cómo lo ves? ¿Qué ves de él? ¿Qué ves de él? Ahora, para mí es mucho más fácil hacerlo con Joel, porque no tengo ninguna información que me pueda... Ahora, ¿qué es lo difícil? Hacerlo con Maxi, con Anto, con Caro, con Rafa, con Sol, que los conozco y tengo que entrenarme para verlos según el Espíritu. Para mí es muy difícil con mi pastor, que es mi papá encima, pero ¿saben cuál ha sido mi secreto con mi papá? Verlo en el Espíritu. Y ahí aprendo, recibo y veo lo que Dios ve. Cuando yo digo, Señor, ¿qué ves de mi papá? Yo me quedo así con la boca abierta diciendo, wow, Señor, wow, perdóname si algún día tuve un mal pensamiento, porque es verdad lo que vos ves de él. Es un general, es un apóstol. Ahora, la carne es débil y la carne siempre te va a hacer ver lo peor de las personas. Pero para ser comunidad tenemos que aprender a ver en el Espíritu. Que mañana llegues a tu iglesia y veas en el Espíritu y puedas afirmar lo que Dios quiere afirmar y puedas bendecir y que puedas profetizar. Amén. Es tiempo de cambiar piedras de juicio por toallas de misericordia. Y termino. Último punto de este congreso. Tercer perfeccionamiento es ser perfeccionados en la gran comisión. Decí conmigo, perfeccionados en la intimidad. Decí conmigo, perfeccionados en la comunidad. Y decí conmigo, perfeccionados en la gran comisión. O sea, Dios dijo, esto es un grito, ¿sí? Esto es un grito de la Biblia. Dios dijo, antes que llegue el día, voy a producir un ekbalo. Ekbalo significa, es una palabra bíblica que está en Mateo 9:38. ¿Sí? Cuando el Señor dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe. Esta palabra envíe es ekbalo, es un envío violento. ¿Saben que ekbalo es la misma palabra que se usaba para expulsar demonios? O sea, no es simplemente rueguen a Dios para que algunos quieran pasar al altar, llorar un rato y ver si se ponen las pilas. No, dijo, rueguen a Dios para que con la misma fuerza que los demonios eran expulsados por Jesús, haya un ejército que sea enviado a la gran comisión. Y hay tantas profecías, ¿no? Yo siempre digo que una de las señales, o para mí la señal más grande de los últimos tiempos, no son las pandemias, no son los terremotos, no son las guerras, ni siquiera es la bestia. Para mí la mayor señal va a ser la iglesia madura predicando el evangelio del reino. ¿Cuál era el evangelio del reino? El evangelio completo, el que era, el que es, el que debe venir. ¿Se acuerdan que Mateo 24 responde dos preguntas? ¿Cuáles eran las dos preguntas? Sí, lo estudiamos esta semana. ¿Cuándo van a ser las señales de tu venida? ¿Cuáles van a ser? ¿Cómo sabremos? ¿Cómo sabremos que es esa generación? Y él cuenta todo, dice, prediquen este evangelio del reino. Fíjense que todavía Jesús ni había muerto en la cruz, ¿sí? Y 100% no se puede vivir ese evangelio sin la cruz. La cruz vino a sellar, la cruz vino a asegurar que la segunda venida de Cristo y el reino físico van a venir sobre la tierra. La cruz no cumple todas las profecías bíblicas, pero asegura su cumplimiento. La cruz pone el sello que dice todas las profecías del Antiguo Testamento, todas las del Nuevo Testamento, que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, que toda lengua, tribu y pueblo me adore, está confirmado y asegurado por la cruz del Calvario. Pero prediquen este evangelio, que el rey viene, sean heraldos. ¿Se acuerdan que anoche hablamos de esto? Y hay muchas profecías sobre esto, pero quiero terminar diciéndote que hay una reunión ahora de oración en el cielo para que todo esto suceda. Dice un par de versículos, Romanos 8:34. Miren lo que dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
¿Dónde está Cristo? Dice, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. O sea, ¿qué está haciendo ahora Jesús? Porque ahora te voy a mostrar que va a decir que lo hace para siempre. Él ahora está orando, Señor, Espíritu Santo. Bueno, Señor no puede ser, ¿no? Pero Padre, Espíritu Santo, perfecciónalos. Padre, ahora, quítales el sueño, quítales el cansancio, quítales los pensamientos. Ahora Jesús está intercediendo por nosotros. Ahora hay un culto de oración en el cielo. Mira lo que dice Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, decí conmigo siempre, para interceder por ellos. ¿Estás escuchando lo que te digo? Él siempre está orando por vos. Cuando vos dormís, Él ora por vos. Cuando vos te levantás, siempre. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdadera? O sea, esto te alienta. O sea, vos vas a llegar a la meta, no tanto por tus virtudes, sino porque tenés a alguien que siempre está orando por vos. Y no es cualquier intercesor. ¿Cuántos creen que el Padre le responde las oraciones a Jesús? Y Él está orando. Por eso la iglesia va a ser perfeccionada. Y Él te dice, únete a esta oración, ruega por el ekbalo. Yo estoy orando por esto, ora por esto. Y si nos ponemos de acuerdo, esto va a ser imparable. Hebreos 9:24 dice lo mismo. Dice que Él mismo se presenta en el cielo por nosotros ante Dios. Él cree en vos. Quiero decirte esto, Él cree en vos. Él ora por vos. Él ya vio tu final desde el principio, ¿te acordás? Te dice, pelea. No te muevas de ese lugar donde te puse, porque lo voy a avivar. Estoy orando por esto. Estoy orando para que seas usado para esto. No te muevas, persevera, vas a ver mi gloria. Él está orando para que el evangelio sea predicado en las naciones. Él está orando para que el evangelio sea predicado en Israel. Él está orando para que el evangelio sea predicado a los musulmanes, como dice Isaías 19 y tantas profecías que hemos leído esta semana, que hasta que llegue el día todavía hay que llenar muchos lugares del evangelio. Pero déjame darte una noticia: somos posiblemente la primera generación que estadísticamente podríamos cumplir la profecía de que todas las naciones y todos los rincones de la tierra escuchen el evangelio. Por los movimientos misioneros, por la globalización y por todo lo que está pasando en el mundo, muchas agencias misioneras dicen que para el 2030 todas las etnias ya podrían haber escuchado el evangelio. Porque está expuesto. Porque hoy la globalización, internet y muchas cosas, ¿sí? Me decía este misionero en Irán, me decía, Mariano, antes para meter una Biblia en Irán teníamos que traficarlas, atravesar aeropuertos, clamar, podíamos ir presos. Ahora me dice, ahora solo las podemos mandar por internet. Y con algunos ingenieros que tenemos medio hacker, estamos metiendo virus donde la gente abre y aparece la Biblia y nadie sabe quién la mandó. Entonces, no sé si vos entendés lo que te digo. Estamos probablemente en la primera generación que podríamos ver estas cosas cumplidas después de 2000 años. Jesús está orando por esto. Y nosotros tenemos que clamar ekbalo. Tenemos que alinearnos. Este es un año para perfeccionarnos en la gran comisión. Este es un año para crecer en intimidad. Este es un año para crecer en comunidad. Y este es un año para ir. Este es un año para enviar. Este es un año para sembrar en las naciones. El Espíritu está en ese asunto. Vamos a ver una cosecha como nunca se vio. ¿Por qué Él está en ese asunto? Porque escrito está. Va a suceder. Entonces quiero terminar con un pensamiento. En Mateo 16 te decía que Jesús fundó la iglesia. ¿Y se acuerdan cómo la fundó? Porque hay dos bases para hacer iglesia según Jesús. Número uno, revelación de su persona que el Padre da. Escucha. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos dicen que eres Elías, Jeremías, Juan el Bautista, alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Sí? Y Pedro salta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dice Jesús?
Bienaventurado eres, Pedro. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Pueden ver, vos tenés la revelación mía que el Padre da. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué era Apocalipsis 1:1? La revelación de Jesucristo que Dios nos dio. O sea, vos conversaste con el Padre de mí, le dice Jesús. Por lo tanto, te doy autoridad. Por lo tanto, te doy las llaves. Todo lo que ates será atado. Por lo tanto, no va a prevalecer las puertas del infierno. Y Él le da propósito, identidad, le da autoridad. Y le dice, como vos tenés la revelación mía que el Padre te da, yo puedo edificarte. ¿Por qué Dios está haciendo crecer tanto a algunos y a otros están estancados? Porque Dios solo puede edificar a los que tienen la revelación correcta de Jesús, porque estuvieron en intimidad con el Padre conversando de Él. Ahora, este es mi punto final, que no solamente alcanza con conocer a Jesús, hay que abrazar su plan. Escuchá lo que te digo, anotalo por favor, grabate lo que te estoy diciendo ahora, porque este es uno de los puntos más débiles de la iglesia actual. No alcanza con conocer a Jesús, hay que abrazar su plan. Porque en el mismo pasaje de Mateo 16, no sé si se acuerdan lo que pasa en la misma conversación. Fíjense que está en la misma conversación. Entonces Pedro entra en avivamiento. Vos imaginate que Jesús te diga, encima sos medio Pedro, que Pedro era medio atolondrado, y Jesús te dice adelante de todo. Es como que Jesús te postea en Instagram tu fotito y te pone, esta es una roca, tiene las llaves, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia que voy a edificar sobre esta roca. Y Pedro estaba en avivamiento, ¿no? Pedro lo subió a sus redes sociales, que todos vean lo que Jesús dijo de mí. Pero pasan 5 minutos y Jesús sigue la conversación. ¿Se acuerdan cómo sigue la conversación? Jesús dice, pero ahora me tengo que ir a Jerusalén y es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y básicamente les dice, te tengo que dar una noticia que no es tan dulce, viene un tiempo difícil, pero al final de ese tiempo va a haber resurrección, va a haber gloria. Que tenga oídos para oír, que oiga. Viene un tiempo difícil, ha sido toda la narrativa de esta semana. Viene un tiempo difícil, pero si perseverás, si confían, si creen en mis palabras, si abrazan mis palabras, van a terminar en resurrección y gloria. ¿Y qué le dice Pedrito? De ninguna manera. Eso no entra en mi teología, Jesús. O sea, está todo bien con vos, yo te amo, sos el Hijo del Dios viviente, me encanta tener poder, me encanta tener autoridad, me encanta atar y desatar, pero no me va tu plan. Esto de los últimos tiempos, esto de que hay que padecer y después vas a resucitar y todo, es muy complicado. De ninguna manera yo me apunto a ese plan. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. No eres más que una piedra de tropiezo. Y Pedro pasa de ser la roca de edificación a una piedra de tropiezo. Gracias que Jesús tiene tanta compasión que Él no lo rechaza, lo vuelve a traer y lo termina firmando como esa roca. Pero ¿entienden el principio? ¿Qué pasa con la iglesia de hoy? Que dice, amo a Jesús, le entregué mi vida a Jesús, está todo bien con Jesús, tengo autoridad, pero a mí esa onda del plan de Él no me va. Una iglesia que tiene que ser una roca de edificación se transforma en una piedra de tropiezo. Entonces, el evangelio del reino es aceptar a Cristo, pero también es alinearnos con su plan. Sí. Aceptar a Jesús y abrazar su plan es la voluntad de Dios. Y es mi oración que todo lo que recibiste en esta semana te enamore más de Él, pero también te apuntes. Diga, Señor, no entiendo bien esta idea de que tenés que ir a Jerusalén, que vas a padecer, pero confío en ti. Confío en ti. Y no te voy a negar. Y contás conmigo. Y ahí voy a estar. Y voy a ver tu gloria. Y va a llegar ese día. Y será glorioso. Y yo voy a estar ahí. Y voy a colaborar. Y voy a apresurar. Y voy a hacer lo que tengo que hacer. Quizás sientas que lo que estás haciendo hoy, te lo aseguro,
lo he sentido millones de veces. Quizás sientas que lo que estás haciendo hoy es dar 2 panes, 5 panes y 2 peces. Pero si vos haces lo que Dios te llamó a hacer hoy, vas a estar alimentando a miles. A miles. A miles. Si vos hoy te alineás con tu parte en este plan, acordás con tu plan, decís: Señor, lo que tenga que pasar, lo que dice tu palabra, heme aquí. Yo te amo y amo tu plan. Vamos a alinearnos, vamos a acelerar la construcción. Y ese día va a llegar y vos vas a ser parte de esto. Oro para que todas las palabras que Él te dio esta semana enciendan tu corazón y que en esta noche digas: Señor, te amo y voy a seguirte, voy a seguir este plan. Me cuesta, no lo entiendo del todo, no me agrada del todo, la verdad, mi carne, pero lo voy a hacer. Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Querés perfeccionar mi intimidad? Heme aquí. ¿Querés perfeccionar y conectarme más con la iglesia? Voy a tomar ese trago que me parece amargo, pero quiero profetizar que vas a ver el poder de la resurrección. Señor, tengo que apuntarme con la gran comisión. Sí, Jesús, porque no alcanza con amarte a vos y aceptarte a vos. La iglesia madura se alinea con su plan para los últimos tiempos. Y si vos sos parte de esa iglesia, ahora donde estás, ponete en pie y haz tu compromiso con Él.